Estados Unidos ha confirmado el primer caso de infección por el coronavirus. Se propaga a más países. Sanidad ha confirmado el primer caso de coronavirus en España. El paciente de nacionalidad alemana se encuentra ingresado y aislado en un hospital de La Gomera. El 14 de marzo de 2020, hace ahora 5 años, la vida de todos cambió en España. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Compareció Pedro Sánchez en la Moncloa y anunció lo que ya circulaba a los mentideros, el decreto de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19. De un día para otro, todos teníamos que encerrarnos en casa. El teletrabajo llegaba de forma repentina y no había un horizonte claro sobre cuándo volvería la normalidad. Incluso no sabíamos si esa normalidad había desaparecido para siempre, porque lo que estaba en juego era lo más importante, la vida. Uno de los hospitales con la situación más crítica y más difícil nos decía que están desbordados, que no pueden atender a un paciente más. Los medios de comunicación no fuimos una excepción. También nos teníamos que confinar, pero con un matiz. Nuestro trabajo debía continuar. Porque estar informados es un derecho del ciudadano y alguien debe prestarlo. Porque en pandemia la información era todavía más necesaria. Y, por si fuera poco, porque había un agente tóxico que entonces empezaba a aparecer, la desinformación. Frente al bulo que entonces floreció y que hoy campa a sus anchas, la única vacuna conocida es la información fiable. Y nos tocó entonces, y nos toca ahora, seguir en esa lucha. Esta es la historia de cómo respondimos desde Canarias 7 a aquel desafío. Fue muy difícil cubrir la información durante la pandemia. Para mí el periodismo es contarle a la gente de la calle lo que ocurre en la calle. La calle no la podíamos pisar, ni nosotros ni nadie, solo los que tenían perro. Y además íbamos a ciegas, no podríamos mirarnos a los ojos para hablar de lo que estaba pasando, todo se hacía por teléfono y lo peor era que cuando recurrías a las fuentes autorizadas, a los científicos, a los expertos, a los epidemiólogos, nadie podía hablarte con seguridad. La incertidumbre era muy grande. Lo único que se sabía es que a lo largo de los días, todas las noches, cerca de las 11 de la noche, había una cifra de muertos. Un dato frío que realmente generaba mucha impotencia, porque sabías que detrás de cada número había una persona. En 2023, en junio de 2023, había un total de 2.500 muertos en Canarias por la COVID. Pero detrás de esa cifra había muchas más víctimas mortales. Todas las personas que no pudieron ser atendidas en los centros sanitarios colapsados por una enfermedad que no tenía cura y que no se sabía cómo iba a evolucionar. El confinamiento fue algo que nos marcó a todos de alguna manera y yo recuerdo en aquella época que tuvimos que aprender rápidamente a teletrabajar, nos comunicábamos por WhatsApp, por correo, videollamada, por teléfono, llamadas interminables y también para mí fue un desafío porque estaba con un bebé de 5 meses al que tenía que atender, entonces muchas de las videollamadas fue con él en brazos. Y eso sí fue un reto que creo que nos marcó a todos, pero para bien. Me acuerdo de aquellas llamadas interminables, aquellas reuniones sobre qué debíamos contar y cómo, y había muchas ideas y esa dualidad de ser los primeros, pero también dar la información veraz, desmentir todos esos bulos. Y también los límites de lo que era el trabajo y el descanso se empezaron a difuminar porque estamos permanentemente conectados y había como una intención de estar así realmente sabiendo que estaban haciendo los compañeros, estar informados y también supuso pues un máster en muchos niveles, a nivel técnico porque estabas en casa afrontando problemas de soporte que antes hacían otros.
de periodismo de datos, con aquellas estadísticas que tenías que analizar hasta 3 veces al día, y de gestión de fuentes, porque también tenías que echar mano, sin salir a la calle muchas veces, de todos los recursos que tenías para contar esas historias, ese lado humano, e incluso las nuestras, porque los periodistas de esta casa también aportamos esa visión particular de lo que pasaba dentro de nuestras casas, que bueno, trataban de arrojar un poquito de luz en aquellas tinieblas. Bueno, pues el confinamiento para nosotros yo creo que fue algo bastante distinto de nuestros compañeros, porque claro, nosotros sí estábamos en la calle, no nos quedamos en casa como algún que otro compañero. ¿Y cuál fue la experiencia? Hombre, fue una experiencia única, porque eso de ir por sitios que habitualmente tú ibas y estaba lleno de gente, no había nadie. Y claro, al principio era como un poco, ¿sabes? Te daba un poco de miedo, pero en fin, es nuestro trabajo, y al final nuestro trabajo es registrar las cosas que pasan, y eso fue un momento único. ¿No, Arcadio? Sí, fue único. Muchas de las veces teníamos que salir de nuestras casas, íbamos directamente a la zona, igual a lo mejor zona sur, zona norte, y siempre que íbamos por esas calles eran calles vacías, playas, hoteles. Bueno, cuando veías parecía una película de terror, porque no veías a nadie y tenías que mirar para atrás a ver si veías a alguien, ¿no? Y así todo te daba como un poco de pánico. Y lo único que veíamos eran militares, cuerpo de seguridad del Estado, y siempre que nos veían nos pedían acreditaciones y lo entregábamos. Y una de las cosas bonitas que hicimos, que luego Canarias 7 empezó a hacerlas con unas páginas, era quédate en casa o algo así, que eran unos corazones, la gente en la ventana nos decía qué es lo que hacía, qué tal, que si el marido lavaba la loza, porque claro, no tenía que trabajar. Y bueno, fueron experiencias muy bonitas. Y gente que hasta alquilaban perros y compraban perros para poder salir a la calle, porque si no tenías perro no podías salir, y entonces la gente se lo pedía a la vecina. No, hombre, había cosas muy divertidas, ¿no? A veces, pues yo qué sé, a mí me paraba la policía y no sabías ni por qué, y te veían. Yo iba con el coche rotulado de Canarias 7 y me paraban y me preguntaban qué estaba haciendo. Y digo, mira, pues estoy haciendo mi trabajo, que era el que hacíamos todos los días. Pero bueno, fue una experiencia realmente distinta a todo lo que había hecho en toda mi carrera profesional, efectivamente, ¿no? Sí. Y una de las cosas también que veíamos mucho era gente sin techo, sin hogar. Estos que vivían en la calle, y a ellos no los molestaban, es decir, que a ellos no se los llevaban y vivían en la calle. Sí, eso fue Me sobre acuerdo todo que una al anécdota principio. es que yo le llevaba el periódico de Canarias 7, venía por aquí, lo recogía y se lo llevaba al Parque Santa Catalina para que lo leyeran ellos ahí. Es decir, al final me hice un amigo de él y consiguió casa gracias a nosotros de estar todo el día publicándolo. Y bueno, ya no lo he visto más, ¿verdad? Recuerdo el periodo de la pandemia, el confinamiento, como uno de los periodos de mayor estrés laboral que he vivido en mi vida, en mi carrera profesional en el marketing y la publicidad. El modelo de negocio de los periódicos es principalmente pues, poner los canales del periódico, es decir, su edición digital, sus redes sociales y su edición empresa, ponerlo a las instituciones y a las empresas para que ellos puedan hacer su publicidad, comunicar. Y claro, con tanta incertidumbre, las empresas o no sabían si comunicar o no sabían cómo hacerlo, o tenían la duda si invertir en publicidad o no. Pero intentamos hacer de esa situación una oportunidad. Un ejemplo es que solo un mes después nos confinaron el 14 de marzo y el 19 de abril publicamos un gran suplemento especial en el periódico y en la edición digital, titulado, me recuerdo, Lo conseguiremos, en el que personas de la política, de la empresa, de la cultura y del deporte animaban a todos los canarios a seguir adelante, y era un discurso muy positivo. Ese suplemento fue todo un éxito porque tuvimos 80 páginas y logramos 67 anunciantes. La distribución de la prensa escrita se vio muy afectada desde el primer momento por el confinamiento. Nuestro principal objetivo era poder seguir llegando a todos nuestros lectores, y un gran reto era poder determinar qué cifra íbamos a imprimir cada día y sobre todo cómo íbamos a poder distribuirla. En cuestión de 2 semanas vimos como más de 300 puntos de venta, como pequeños estancos, kioscos, habían cerrado, y sobre todo con una especial incidencia en las zonas turísticas. Muchas empresas que también tenían suscripciones se vieron afectadas por el cierre de las mismas y se encontraban en teletrabajo.
Nuestra prioridad en todo momento fue poder llegar al máximo posible de nuestros lectores allí donde estuvieran. Y para ello se hizo fundamental la labor que realizaron los distribuidores cada noche, a pesar de las dificultades de ese momento. Lo que recuerdo de aquellos días fue que desde que empezaron las primeras señales en Italia con los confinamientos, nos planteamos inmediatamente qué medidas tendríamos que tomar para prevenir en el caso de que los contagios dentro de la industria. Lo primero que hicimos fue separar en 2 grupos todo el personal, que uno trabajara una semana y otro trabajara otra semana, se fuesen alternando uno y otro, porque allí el trabajo se hacía de noche y era más complicado, con los salvoconductos que firmaba la empresa por si los detenían o los paraban la Guardia Civil. Y también la máxima preocupación era que, aunque separados en 2 grupos, evitar que se contagiaran entre ellos, porque de que un grupo quedase contagiado ya el otro tendría que estar mucho más tiempo trabajando. Entonces todos los trabajadores tenían que llegar, no podrían usar los vestuarios, tenían que cambiarse en sitios distintos, el mínimo contacto entre ellos, los departamentos tenían que permanecer casi estancos entre uno y otro para evitar las interacciones, y sobre todo mucha limpieza con productos como lejía, que eran los que había en aquella época, e intentando tener las pocas mascarillas que había. Así conseguimos estar operando meses en los que entraba un grupo durante una semana, salía y entraba el siguiente. Todos los estamentos de la empresa, todos nos tuvimos que ir a casa. Ahí el trabajo de los compañeros del área tecnológica e informática fue clave, como lo fue para todo el mundo. Empezó el teletrabajo, que ha llegado para quedarse, con matices, pero ha llegado para quedarse, y todos nos veíamos combatiendo o conviviendo con algo que no conocíamos su dimensión, que era una pandemia de COVID-19. Los medios de comunicación nos convertimos de un día para otro, se nos dijo que éramos esenciales, porque era esencial mantener informada a la gente. Y en aquel momento nació también otro virus que hemos visto en otras etapas de la historia, pero que rompió con mucha fuerza. El virus de la desinformación, de los bulos, el virus de la mentira. Nos tocó combatirlo entonces, nos toca combatirlo hoy día, porque por desgracia continúa, y la única vacuna conocida somos los medios de comunicación. Entonces se nos decía que éramos esenciales, hoy seguimos siendo esenciales. Se ha ganado, gracias a la ciencia y al trabajo de los profesionales sanitarios que estaban en primera línea, se ganó aquella batalla contra el COVID, pero hay que seguir ganando la batalla contra la desinformación. Se nos dijo, aquel era el lema, que íbamos a salir más unidos y más fuertes. Creo que en el caso de España salió un país más dividido y más polarizado. Y en esa polarización es donde la desinformación y los bulos se expanden a gran velocidad. Ahí tenemos que seguir los medios.